¿Qué significado alberga cada una de las canciones en la película? ¿Cómo se magnifican los poderes de Ladybug y Cat Noir al luchar juntos? ¿De qué manera Gabriel llega a arruinarse a sí mismo con el uso excesivo del Miraculous de la mariposa? Esto y más a continuación. Por lo que cabal y gratamente quiero darte la bienvenida a la segunda parte del videoanálisis de la película de Miraculous Ladybug, en el que encontrarás teorías y curiosidades en la reanudación de esta serie de videos. Ahora, sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Ya se ha hecho un análisis técnico de la procedencia de las canciones presentes en la película. Ahora toca darle un análisis más profundo, deduciendo de lo que tratan de expresar los que protagonizaron cada uno de estos temas. La primera canción que llega a mostrarse es la de Mari, quien en toda la canción denota cuán libre quiere ser con sus pasiones de ser una famosa diseñadora de moda. La premisa de la protagonista yace mucho en su inseguridad y cómo la ha construido a lo largo de toda su niñez hasta ese momento, cosa que en la soledad en la que Mari estuvo sometida, descubrió a través de la autoexploración lo que era su vocación y pulirlo con tal de atenuar esos males, puesto que a lo largo de esta canción podemos notar una especie de suscitación de nieblas como transición de ensoñaciones a las que Mari está sujeta, mismas ensoñaciones que además que pueden llegar a ser adictivas, le permiten desarrollar orgánicamente su imaginación en el surgimiento de un nuevo producto a partir de su intrínseca habilidad, lo que también la lleva a ser desinhibida con aquello que le impulsa a ser lo que quiere ser. También Mari entendió plenamente que, a pesar de ser excluida socialmente por sus compañeros, ella bajo propia experiencia llegó a descubrir que el autosabotaje con tal de querer agradar a los demás no es un plan factible. Y seguimos nuevamente con el caso de Mari. Justo en el momento en que Tiki llega a conocer a Mari haciendo hincapié del por qué ella es la más adecuada para ser Ladybug, Tiki no llega a conocer a la verdadera Mari, enfrentando un conflicto interno generalmente. Mari ha crecido hasta ese punto bajo la creencia de que el lugar en el que está no es el que la hace sentir auténticamente pertenecida, razón por la que ha nutrido malignamente esa autopercepción cuyos indeseados factores son la ansiedad, la inseguridad, depresión, pero no hay necesidad de hacer hincapié respecto a ese tópico clínico. El saber que va a ser una superheroína cuando ella tiene en mente que ni siquiera ha salvado su propio mundo. Eso provoca que su misma ansiedad se intensifique de tal manera que de cierta forma ve ese momento como una broma de muy mal gusto por parte del universo, razón por la que reniega repetidamente del papel que circunstancialmente se le ha adjudicado, por esa tiritante expectativa de fracasar con la responsabilidad de esa magnitud cuya manera no encontraría convivir con esas falencias, dado que Mari no ve el fracaso como un importante requisito para alcanzar la excelencia, que irónica e inconscientemente debió haber fracasado en el diseño de ciertas prendas, lo cual no extrañaría mucho el que Adrien le haya encantado los bocetos de Mari en aquel momento. En el mismo caso de Tiki, esa fruición percibida en Tiki no es más que un producto de todas las vivencias de las antiguas Ladybug con las que ha formado parte sin problema alguno, cosa que a lo largo de la historia, Tiki junto a las antiguas Ladybug en ese universo fue testigo de ver y ser parte de muchas victorias de sus antiquísimas compañeras, dado que ese conjunto de fuertes emociones llegó a concebirse como un vigor que Tiki disfruta mucho en experimentar y logra motivarse aún más cuando nota a una persona que es adecuada de portar el Miraculous para ejercer la debida labor que tiene que realizar. Como primer subpunto, íntimamente de este caso, se llegó a visualizar lo que pasó como una especie de hombre lobo, puesto que a nivel histórico no hay evidencia científica que apoye la existencia de los hombres lobo. Sin embargo, existen numerosos relatos y testimonios de personas que afirman haber visto, sido testigo o víctimas de ataque de hombres lobos. En la Edad Media, la creencia de estos seres era muy extendida en Europa. Se creía que los hombres lobo eran personas que habían sido poseídas por espíritus de lobo o que habían sido mordidas por el mismo tipo de ser. Evidentemente los hombres lobos se consideraban criaturas peligrosas y se las atribuían ataques a humanos y animales. En el siglo XVII se produjeron numerosos juicios por licantropía en los que personas fueron acusadas de ser hombres lobos. En algunos casos estas personas fueron condenadas a muertes y ejecutadas. A diferencia de los hombres lobos, las arañas gigantes sí existen y no como la que vieron en aquel musical. La araña más grande del mundo es la tarántula Goliath comedora de pájaros, que puede alcanzar una longitud de hasta 30 centímetros y un peso hasta de 175 gramos. Esta araña vive en las selvas tropicales de Sudamérica y se alimenta de insectos, pequeños mamíferos y ocasionalmente de aves. El siguiente animal colosal que pasó enfrente de Mari es un pulpo enorme, el cual resulta ser altamente conocido como el Kraken. La respuesta corta es que no hay evidencia obviamente científica que apoye la existencia del Kraken en nuestra realidad. Sin embargo, nuevamente existen numerosos relatos
históricos y leyendas de criaturas marinas gigantes que se asemejan al Kraken. El Kraken es una criatura marina legendaria que aparece en la mitología de varios países europeos, incluyendo Noruega, Islandia y Suecia. Se describe como un monstruo marino de enormes proporciones, con tentáculos largos y fuertes que puede enrollar alrededor de barcos y hundirlos. Los primeros relatos del Kraken se remontan en la Edad Media. En el siglo XIII, el escritor sueco Olaus Magnus describió el Kraken como una criatura tan grande que podía bloquear el paso de los barcos. Pasando al plano histórico, el uniforme que estos dos hombres poseían en su lucha, a modo de epifanía que Tiki le mostraba a Mari, podría pertenecer a Roma o a Grecia, pero bajo opinión propia, Grecia tuvo su auge antes del nacimiento de Cristo, bases necesarias para acentuar los pilares que haría que la sociedad sea un lugar funcional y sustentable, por lo que la antigua Grecia alcanzó su apogeo durante el periodo clásico, es decir, 500 a 400 años antes de Cristo. Grecia estaba dividida en ciudades-estado, pero estas estaban unidas por alianzas y tratados. Esto proporcionó a Grecia estabilidad política y crecimiento económico. Fue el lugar de nacimiento de la democracia, la filosofía, la ciencia y el arte, incluso la medicina. Las contribuciones de Grecia a la civilización occidental son incalculables. El siguiente escenario que presenció Mari fue el antiguo Egipto, puesto que esta tierra alcanzó su apogeo durante el periodo dinástico 3100 a 332 a.C. Egipto se convirtió en una potencia mundial gracias a su ubicación geográfica estratégica, el río Nilo y el gobierno centralizado. Los logros de los antiguos egipcios en construcción, la escritura, la religión y el arte siguen siendo relevantes hoy en día. En el caso de Cat Noir, tras su primera impresión con Ladybug pese a su muestra de evidente rechazo, Cat quedó embelesado por la autenticidad de su persona, ese sentimental surgimiento al deleitarse con lo que demostró ser Ladybug en ese momento, que desencadenó en Cat Noir lo que podemos llamar como el enamoramiento a primera vista. Pero como es la primera vez que siente tales emociones, evidentemente se deja navegar inconscientemente por sus emociones, misma razón por la que camina en las nubes, o es como su mente lo retrata, por el hecho de ser esponjosa y lo cobijadas que uno puede imaginar cómo llegan a sentirse, equivaliendo a esas buenas vibraciones que provocan ese profundo e intrínseco enamoramiento. Y sí, por lo visto, Adrien se enamora por primera vez dado que está explorando de cierta manera una nueva naturaleza de su gama de emociones al ser una rara combinación de ellas, puesto que no solamente esas emociones le provocan un sinfín de ilusiones idealizadas, sino también ese perdido impulso que perdió hace mucho tiempo desde que perdió a su madre. Independientemente de lo diferente que puede llegar a ser el amor de madre y el ajeno a la familia, existe cierta correlación en la que Adrien no llega a sentirse tras esa pérdida como un niño al querer ver a su madre hacer lo posible de enorgullecerla. De la misma manera, Adrien en este punto siente tener la responsabilidad de enamorarla sin la necesidad de hacerla sentir presionada. Pasando en el caso de Gabriel, él le ha mencionado a Adrien en su batalla final en la destrucción de París que ha intentado mucho por revivir a su esposa y a su madre, por lo que secretamente se ha estado autodestruyendo sin que su hijo lo notase al poner Gabriel esa barrera que impide vulnerar su imagen tan asfixiante para un hombre que le es incapaz de aceptar la pérdida de una esposa, cosa que al usar el Miraculous de la mariposa no solo llegó a sentir fruición a la hora de akumatizar, el hecho de hacer surgir inicuos individuos que pongan tiritar las calles de París recorre en sus venas el vigor de querer revivirla. Ese sádico entusiasmo no es más que primerizos síntomas que el usuario padece al negar tales síntomas, lo cual explicaría el por qué el Miraculous fue hallado por Gabriel en una cueva aparentemente llena de trampas, por la misma razón, por la capacidad que tiene de provocar interminables días de zozobra. De la misma manera, la calavera que sostuvo Hawkmoth fugazmente hace guiño a la obra del príncipe Hamlet de Shakespeare, que llega a ser una de las obras más importantes de Shakespeare y una de las más representadas de la historia, teniendo sus álgidos puntos en la venganza, la locura, el amor y la muerte, mismo concepto que va de la mano con lo que sufrió Gabriel a lo largo de la película. Primero con sentir paulatinamente odio hacia el dúo parisino por hacer borrón y cuenta nueva con acumatizaciones que asolaban desatinadamente París, asimismo con el mundo al sentirse presa de las iniquidades que propinan a las personas en mitad de sus eufóricos y jubilosos días con las personas que aman, la locura siendo catalizada en su interior por el fervoroso amor que aún sentía por Emily sin saber que ello lo conllevaría a una muerte, no en un sentido literal, sino en un sentido de su cordura, lo cual casi ocurrió tras ver quién estaba detrás del antifaz de Cat Noir. También, el que Hawkmoth se haya dignado en liberar a los que pretende usar como lacayos en su travesía, hace alusión de que de cierta manera llegó a infiltrarse a una de las prisiones con mayor seguridad a nivel regional, cosa que lo que vemos es una representación personal y mental de cómo llegó a sentirse al sentir ególatramente el poder en sus manos con esos fines tan maliciosos, lo que también va de la mano con la implementación de ese matiz que lo sintió haber experimentado en ese
momento que no era más que una viva metáfora de la persuasión y los tratos que ciertas personas realizan con el diablo para tener algo a cambio. Es debido a ello que a partir de ese factor lingüístico pone rumbo a su inutilidad para luego abandonarlos. En el caso de la catarsis que Mari experimentó en aquel momento en que la feria estaba siendo aterrorizada por dos seres acumatizados, Mari sufre como una especie de epifanía en la que la oscuridad de la que ella estuvo rodeada no es más que perdición, misma perdición de la que ha estado vagando y deambulando sin conciencia alguna, sin esperar lo que puede depararla al final a pesar de no haber ninguno, como también puede simbolizar la muerte de su voluntad, pero no una completa, al notar un resplandor que llegó a apuntarle a ella, llegando a ser un símbolo de esperanza de la que fue iluminada a perseguir y aferrarse a la pequeña luz que es lo que representa ser Ladybug en todos los sentidos, porque solo se necesitaría de circunstancias como estas como para que Mari reconsiderara sus decisiones y tome acción inmediata, debido a que ella está consciente de que es la única que puede hacer algo. De la misma manera, también llega a ser como una especie de prueba para ella, para ver si está dispuesta a proteger París y construir una pequeña convicción que la empuja a salvar París y ser la heroína que tal ciudad necesita. Que al mismo tiempo, en ese mismo proceso, Mari va enfrentando sus miedos a pesar de tenerlo, cuyo significado podemos atribuirlo a la valentía, porque ella tiene en mente de que va a fracasar, no podrá crecer y vivirá estancada, lo cual fue una concepción que formó al reconsiderar tales previas acciones, todo mientras evitaba caer en el río de la desesperanza que no hace más que ahogar en agonía absoluta a todo individuo. Tras deshacer la ola de acumatizaciones que Hawkmoth desató en toda París, llegaría un punto en que Cat Noir le prepararía algo especial a Ladybug, y esa era una canción de amor de la que Ladybug también se vuelve parte de la letra, cosa que en esa dosis de alegría que sentían el uno al otro al aventurarse furtivamente con sus emociones y sentimientos, además de ser una de las canciones haciendo quedar bien al chip de Lady Noir, Cat Noir tuvo la intención de brindarle a Ladybug una experiencia superior a derrotar villanos acumatizados ocasionalmente, cosa que en el lapso de la canción Cat llega a cumplir ese objetivo, misma razón por la que agradece por permitirse liberarse y ser alguien quien jamás imaginó ser, palabras de las que llegó a sentirse alentado en seguir con esa experiencia romántica cuya huella quería dejar en su memoria. De la misma manera, solo era cuestión de tiempo de que Ladybug se llegara a enamorar de Cat Noir, y lo podemos notar en sus dilatadas pupilas, lo cual llegó a confundirse, dado que a quien ama realmente fue a Adrien, lo cual nos lleva a preguntar ¿por qué se enamoró de Adrien y no de Cat Noir? Existe una observancia comparativamente hablando, y esa es el que Cat Noir se esforzara en enamorarla brindándole un momento del que recordar. En cambio, hasta entonces, Adrien ocasionalmente le dirige la palabra a Mari, haciendo que sus emociones se descontrolen internamente, lo cual bajo empirismo propio cabe resaltar que lo que cierto porcentaje de mujeres no llegan a entender es que cuando un hombre se enamora de una chica, generalmente suelen comportarse como niños con tal de querer hacerlas reír, tanto de plasmar una buena imagen ante ellas, resultado inverso percibido dadas las palabras de Alia al mencionar que se ven ridículos tratando de ser graciosos. Mari se enamoró de Adrien porque este generó una expectativa en ella, misma que ella llegó a idealizarlo, cosa que Mari, al igual que ese porcentaje de mujeres, sienten tales emociones al querer admirar a un hombre, lo que sucedió a partir de esa misma expectativa que Mari se generó. Idealizó a Adrien de tal manera que su forma de ser intensificaba esa invitación a Mari en querer conocerlo aún más. En cambio, con el caso de Cat Noir, él se comportó como un niño en la primera impresión que tuvo con Ladybug, lo cual es una imagen que se acentúa adhesivamente en su cerebro, cabiendo las pocas posibilidades de enamorarse de él, porque también percibía sus intenciones al querer conquistarla tocándole románticamente el piano. En resumidas cuentas, Mari, al igual que las mujeres, no se sienten atraídas por niños incompletos en crianza, buscan hombres capaces de cambiar las circunstancias en la tempestad de las adversidades. Y para finalizar, en este longevo punto, Mari tras ser rechazada. A pesar de que Mari haya tenido el valor de tomar acción en revertir la circunstancia por un bien colectivo, emocionalmente Mari no ha sanado. Lo que ha estado presente es esa alta susceptibilidad a sentirse devastada de tal forma, cosa que de cierta manera se daba el lujo de vivir una mentira sincera e introspectiva, disfrutando de las recompensas por la población parisina por el hecho de salvar la ciudad de las acumatizaciones que Hawkmoth propina impredeciblemente. Joyas que hallaré por fin. Tras esa primera impresión que Ladybug tuvo con Cat Noir, en su regreso a casa, se puede ver como Ladybug aún tiene dificultades en adaptarse a sus poderes hasta ese punto. Y la verdad, bajo opinión crítica, el balance de progreso protagónico en los principales portadores de esta película es meramente palpable. Mari llega a tropezar continuamente en su balancear porque, en primer lugar, hasta para balancearse hay que aplicar física matemática. No lo digo yo, lo dijo nuestro amigable vecino Spider-Man. Prefieres el péndulo.
sea, ¿haces todas estas ecuaciones en tu cabeza mientras te balanceas por la ciudad? No hay opción. Cosa que el sentirse extremadamente ligera en sus atributos físicos es algo de lo que evidentemente aún no llega a acostumbrarse. Su sutileza en no exponer ese fenómeno literario que Thomas ha implementado en la protagonista con tal de hacerla quedar bien en todo, sin darle un crecimiento orgánico. Sí, me refiero a la Mary Sue. Tras esos mismos acontecimientos vividos individualmente por Ladybug y Cat Noir, cada quien tuvo su propia opinión respecto a lo que experimentaron tras esa desacumatización. En el caso de Mari, ella tuvo EPTPA, que llega siendo el estrés postraumático del primer Akuma, lo cual es normal para una joven como Mari no estar acostumbrada a esas extremas emociones. Todo mientras que Tiki hacía mención de que a partir de ahora tendrían que trabajar en la ofensiva y defensiva y chistes para gatos, al ser un guiño al modo en que Spider-Man suele combatir a sus villanos neoyorquinos. Se me acabó la miel. Volviendo al caso del EPTPA, nuestro cuerpo no está preparado para experimentar emociones extremas porque no está diseñado para ello. Las emociones extremas son una respuesta de nuestro cuerpo a situaciones que percibe como peligrosas o amenazantes. Cuando experimentamos, nuestro cuerpo libera una serie de hormonas que nos preparan para luchar o huir, como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Otra curiosidad a resaltar es, Tiki y Plug como Kwamis de la creación y destrucción tienen sus diferencias, no por la naturaleza que representan. Estas actitudes suyas van más allá de un planteamiento superficial. Entrando en materia, todo concepto que se ha presentado física como metafísicamente provoca una construcción de una percepción individual, que en muchos de los casos esa misma percepción termina siendo compartida. Ahora bien, la creación es un término que provoca curiosidad en una persona, por lo que a lo largo de los años, Tiki fue vista y adorada por ser un Kwami que representa el inicio de todo lo que se puede ver. En cambio, Plug simboliza la destrucción que, de la misma manera, tal concepto es visto como algo a lo que evitar, dado que provoca de cierto modo terror por lo cual capaz de poseer una inconmensurable magnitud en su propia esencia, cosa que esas mismas percepciones de las que tuvieron Tiki y Plug no son más resultados de las vivencias que tuvieron a lo largo de los siglos. Un portador alcanza su máximo potencial físico cuando llega a la adultez, razón por la que a lo largo de ese mismo tiempo los portadores tanto de Tiki y Plug fueron alabados por sus acciones no de la misma magnitud. Podemos tomar el ejemplo de Dark Grimalkin, un portador rebelde que cometió muchas atrocidades, cosa que la manera en que ellos fueron tratados llegan a ser el resultado por lo que son ahora de forma actitudinal, razón por la que Plug, por muy casquivano que muestre ser, ingeniosamente llega a ser sabio en sus palabras al mencionarle a Adrien que nunca se debe de enamorar de su compañera, porque de antaño él sabía cómo terminaban esas relaciones, lo cual llega a contrastar con la personalidad alegre de Tiki al ser un resultado de todas las buenas vivencias y victorias de las que se las ha llevado Ladybug, y tal paradigma se presencia cuando Ladybug únicamente se muestra al alza ante los parisinos brindándoles la esperanza que buscan, todo en ausencia de Cat Noir. Dentro de esa misma escena, Mari renuncia al mismo Miraculous tratando de deshacerse de él de todas formas, pero siempre regresaban a sus orejas. Se ha mencionado en la primera parte por qué las joyas pueden ser movidas por dos Kwamis, y evidentemente la razón está en que son los más poderosos, al ser los pioneros en el nacimiento del universo como la realidad misma. Y la manera de saber el modo en que pueden mover tales joyas reside bastante en el hecho de que en las joyas, los Miraculous, adyacentemente existe como una especie de mecanismo que inhibe la magia del Kwami cuando este yace en letargo en el Miraculous, siendo incapaz de moverlo pese a los años, obra de los guardianes quienes decidieron no añadir de este sutil mecanismo en el Miraculous de la creación y destrucción, dado que Tiki y Plug tiene una buena noción del bien y del mal, al ser los Kwamis más poderosos, y puedan zafarse de las garras de aquel que quiere usar sus poderes con fines mezquinos. ¡Ay! ¡Abre la ventana! Tras el uso que Gabriel le ha dado al Miraculous, se puede extraer más datos respecto a lo que radica mucho su uso como su naturaleza misma. No pienso mencionar la naturaleza que posee este Miraculous, cuyas menciones he realizado en análisis anteriores. No, sabemos que los Miraculous absorben la vitalidad de todo portador, y este no es la excepción. Su peculiaridad vista reside en lo volátil que es en su mismo consumo vital, lo cual de cierta manera en el Miraculous alberga remanentes vitales de usuarios previos de este Miraculous mismo, haciendo que la peligrosidad de su uso se amplifique con el paso de los años, lo cual esto también da paso a otra posibilidad de que el Miraculous de la mariposa esté incompleto en su funcionalidad, de tal manera que el Miraculous del pavo real también tenga esa avería invisibilizada cuyos efectos secundarios, que es el dejar a alguien en perpetuo y mortífero letargo tras su uso, explicando así por qué Gabriel lucía acabado en busca de tratar de entablar un diálogo con su hijo. Si bien los demás Miraculous principales de la caja todavía están inactivos en aquel entonces en que Wang iba a interactuar con Tiki
Ziploc, el Miraculous de la mariposa y el del pavo real son joyas incompletas en su fabricación o ensamblaje, lo que explica una vez más el hecho de que el mismo Miraculous del pavo real no tenga ningún rasguño. Esta incompletitud se la llega a evidenciar al momento de que Nuru sale del Miraculous mientras Gabriel aún estaba en su forma de Hawkmoth, dando aún más énfasis acerca de este misterio. Nuru en esta película no es tratado como un esclavo, al contrario, este actúa como un guía espiritual de advertencia para Gabriel al mencionarle e implorarle que por su bien tenía que dejar de usar el Miraculous de la mariposa. El sutil contraste en esta curiosa conducta suya está en que en la serie, al tratar de ser humilde en frente de su maestro, pese a ese benevolente y vehemente contar suyo de los Miraculous, él es sumiso. En cambio, este Nuru no se doblega y tampoco contradice, manteniendo sus cualidades intactas, reflejando su experiencia tratando con portadores, dejándose llevar por el poder y la ambición al usar ese poder malicioso. Este no es el camino. ¡Silencio! ¡El caos reinará hoy! ¡Cáncer! Mientras Mari y Alia se dirigían a la feria, Alia le muestra a Mari el conjunto de fotos de Cat Noir luchando con la gárgola monstruosa que aterrorizaba a París, cuando clara e irrefutablemente fuimos testigos de que es imposible de que Alia haya conseguido esas fotos de forma creíble, ya que como primer punto Alia nunca estuvo en la catedral, y segundo, si bien tomó fotos de ellos esquiando por el agua, la velocidad a la que iban no daría una buena imagen clara dado la capacidad de lente de la cámara integrada en su celular. Esa asequible capacidad la tienen las cámaras profesionales. De la misma manera, los planos tomados son inverosímiles, tergiversando la credibilidad de los hechos. También, Alia, mencionando que quisiera ser una excelente reportera. A ver, en primer lugar, los periodistas a menudo se encuentran en zonas de conflicto o entornos peligrosos, donde pueden estar expuestos a la violencia o al peligro. En segundo, los periodistas que informan sobre temas sensibles o controvertidos pueden ser objetos de amenaza o represalias por parte de gobiernos, grupos armados o individuos. Y tercero, los periodistas pueden ser víctimas de violencia o acoso por parte de delincuentes o personas que no quieren que su información sea revelada. Según el Comité para la Protección de Periodistas, en 2023 fueron asesinados al menos 50 periodistas en todo el mundo. La mayoría de estos asesinatos tuvieron lugar en países con conflictos armados o con regímenes autoritarios. Estos individuos desempeñan un papel crucial en la difusión de la información y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, es importante que Alia sea consciente de los riesgos asociados a esa profesión, mas toma las medidas necesarias para protegerse. En la escena del mismo, y la maga haciendo de las suyas en una parte de París, posteriormente vemos una formación policial en el que se puede observar efímeramente a los policías portar armas de asalto, llegando a ser la primera vez que en todo Miraculous Ladybug se presencian estas herramientas de destrucción y muerte, que contrariamente a la serie, la policía local de París en la serie nunca han recurrido al uso de estas, dada la evidente clasificación de edades de la misma, cosa que a estos jamás se les notó portar armas a pesar de tener enfrente un villano con la capacidad de destruir toda una ciudad, el cual es obvio que se requiere el uso de estas para frenar el ataque. Bueno, tal vez sí hayan usado armas de fuego, pero fuera de pantalla. Y ese momento fue en que Natalie creaba una cortina de humo con el sentimonstruo de Robustus, mientras Gabriel hacía de las suyas en Nueva York. En la película termina siendo un recurso necesario para demostrar la credibilidad de la maldad incidida por los Akumas, provocando estas acciones requeridas por parte del cuerpo de policía de París. El final será explosivo. En la feria, mientras Adrien caminaba con Nino a reunirse con las chicas, Adrien le pregunta a Nino si alguna vez se ha enamorado, por lo que Nino le revela un montón de datos erróneos respecto al comportamiento femenino con la finalidad de cortejar féminas. Sin embargo, tomando el punto de ser graciosos y el dato que ya se mencionó, es que el amor puede ser una experiencia nueva y desconocida para el hombre. Si nunca antes se ha enamorado, Adrien puede no saber cómo reaccionar a estas nuevas emociones. Como resultado, puede empezar a actuar de forma infantil, como si estuviera volviendo a ser un niño. La siguiente razón es que el amor puede ser una experiencia muy vulnerable para el hombre. El hombre puede sentir que está poniendo su corazón en juego y que está abierto a ser herido. Como resultado, puede empezar a actuar de esa misma forma, como si estuviera tratando de protegerse de ser rechazado o herido. Por supuesto, no todos los hombres se comportan como niños cuando se enamoran por primera vez. Algunos son capaces de manejar sus emociones de forma más madura. Sin embargo, es común que estos experimenten algunos cambios en su comportamiento cuando se enamoran por primera vez. Como siguiente momento, es el que Tom es descubierto por Mari por haberla seguido exponiendo sus tendencias sobreprotectoras. La sobreprotección puede hostigar a un hijo adolescente o preadolescente de varias maneras. En primer lugar, puede limitar su autonomía y su capacidad de tomar sus propias decisiones. Los padres sobreprotectores suelen querer controlar todos los aspectos de la vida de sus hijos, desde sus amistades hasta sus actividades extracurriculares. Esto puede hacer que los hijos se sientan frustrados y resentidos y que no tengan la oportunidad de aprender a
desenvolverse por sí mismos. En segundo, la sobreprotección puede generar sentimientos de ansiedad y baja autoestima. Los hijos sobreprotegidos suelen sentir que no son capaces de cuidarse a sí mismos y que siempre necesitan la ayuda de sus padres. Esto puede llevar a sentimientos de inseguridad y la dependencia. Y tercero, la sobreprotección puede dañar las relaciones entre padres e hijos, como se vio en este ejemplo. Los hijos sobreprotegidos pueden sentirse asfixiados por la atención de sus padres y pueden llegar a resentirse de ellos. Esto puede dificultar la comunicación y la confianza entre ellos. Es importante que los padres entiendan que la sobreprotección no es una forma de amor. De hecho, puede ser muy perjudicial para el desarrollo de sus hijos. Evidentemente he tenido que investigar, cosa que los padres deben aprender a dar a sus hijos el espacio y la confianza que necesitan para crecer y madurar. A causa del caos suscitado en la feria, en un punto Ladybug y Cat Noir realizaron una maniobra dual que aumentó sus poderes, y esto sucedió a causa del contacto que sus trajes realizan en un combate. No obstante, este fundamento es altamente inconvincente y superficial, porque más allá de ello, el aumento de los poderes de Ladybug y Cat Noir incide bastante en el compañerismo, ojo, no en el amor, combinada con la convicción de salvar el día a toda costa. Mari, a partir de una epifanía musical, construyó ese ideal. Cat Noir desde un principio gustaba mucho de ser un héroe, pese a lo engreído que puede ser ocasionalmente. Por lo tanto, esta dualidad marcial radica en la construcción que edificaron tras la reflexión de lo que vivieron. Esto no se notó en su enfrentamiento con la gárgola gigante, haciendo que su desakumatización fuese una suerte enorme para hacer una primera vez en sus heroicidades, puesto que el aumento de estos poderes llega a ser palpable en el momento en que Cat llegó a detener una bala con sus propias manos, haciendo que ese momento tenga justificación de la cual arraigarse y justifique aún más el por qué son los milagros más poderosos, más cuando sus portadores luchan en sincronía, el cual también es un factor importantísimo que tomar, dado que las joyas pueden percibir las emociones del uno como del otro. De la misma manera, si Ladybug y Cat Noir pueden detener una bala con sus propias manos siendo unos adolescentes, es cuestión de imaginarse que al llegar a su adultez, estos superen esa resistencia exponencialmente, dado que a esa misma edad es un símbolo de un alcance máximo de su potencial. En el final de la lucha, Ladybug y Cat Noir se exponen al público revelando sus identidades, siendo nombrados los predilectos héroes parisinos. Pero aquí hay un sutil detalle que hace que el personaje de esta Mari sea de respetar y aclamar en la serie, y es el hecho de nombrar a Cat como su compañero. En la serie hemos visto que en temporadas de antaño que Cat era ninguneado y desestimado, todo mientras Cat se esforzaba en ser un mejor héroe y compañero para Ladybug, aunque casi no se vea en los actuales capítulos. Son vestigios que Ladybug dejó en su caminar en la senda del héroe para ser aclamada por la población parisina. En cambio, esta Ladybug hace reconocer a Cat Noir como su compañero porque en primer lugar fue aquel que sutilmente le impulsó a zafarse de sus miedos, y segundo, ella sabe que dos son mejor que uno y ambos se necesitarían para salvar el día de los males villanescos que asola París completamente. Ay, no, otra vez tú. Tu sueño hecho realidad. Es hora de hacer. Tras la derrota del Mimo y la Maga, Ladybug y Cat Noir viven en prosperidad al paso de derrotar un sinfín de villanos akumatizados, ganando reputación y respeto de la población parisina. Y entre los villanos podemos encontrar a un villano croissant, de quien se podría intuir es Tom, dado lo emocionalmente vulnerable que es, más cuando este sintió que su hija se avergonzaba de él, lo cual ya podemos deducir cómo fue su akumatización. Al siguiente que aparecer es este matón que apareció en el musical de Hawkmoth, cuyo poder es tener más fuerza de lo habitual, abandonando todo rastro de raciocinio. El siguiente es Snailman, o el hombre caracol, cosa que los caracoles son seres vivos importantes para la fertilización de la tierra y la descomposición de otros seres, pero más allá de eso no existe una peculiaridad como para que haga único esta temática villanesca, razón por la que decidió robar el poder que Bubbler tiene. Y hablando de Bubbler, Nino también se akumatizó aparentemente en este universo, pero la traducción de la revista en la que aparece dice: el burbujeo encadenado. Descubres 10 secretos detrás del éxito de los supervillanos, 10 perfectas protecciones. Es un hecho de que todo villano akummatizado termina en la cárcel, y Nino, al ser un adolescente, es cuestionable saber esa decisión, puesto que carece de la edad para permanecer en una penitenciaría. Entonces es un claro hecho de que existe una correccional para menores, lo cual en teoría Nino debió ir, o bien este sujeto no es Nino. Al tratarse de un nuevo universo, pueden existir cambios. Hay ciertas identidades villanescas que ya conocemos que la pueden adoptar otras personas. No existe evidencia en la serie para respaldar
evitar esta observación, pero la película puede ser pionera en esta idea al ser sutiles variantes audiovisuales. De la misma manera, Jagged no sabemos si es famoso por su música, pero sí lo es y terminó akumatizado. Su carrera musical terminó a diferencia de la serie, que a pesar de haberse aparentemente jubilado, dejó una buena huella en el mundo de la música y del rock and roll. También, respecto a este sujeto topo, los criminales que son más buscados generalmente son difíciles de encontrar. Al ver que este no tiene una apariencia akumatizada de la que podamos analizar, este sujeto topo fue encontrado circunstancialmente tras la derrota de otro villano akumatizado, o bien Mari y Adrien vieron noticias y pistas de su paradero, debido a que debemos recordar que sus Miraculous brillan intermitentemente, siendo una señal de la presencia de un Akuma en París. Respecto a las marcas de las revistas y periódicos, primerizos segundos notamos la marca Rogue, que puede ser alusión a la misma marca con la misma pronunciación. Esta es una marca de moda francesa fundada en 2016 por Jeanne Damas, una joven parisina que se inspiró en el estilo de las mujeres de la ciudad. La marca se caracteriza por sus diseños femeninos y sensuales, que combinan elementos vintage y modernos. La marca Rogue ha crecido rápidamente en los últimos años. Actualmente ofrece una amplia gama de prendas, desde vestidos hasta accesorios. Rouge es una marca que ha sabido captar la esencia del estilo parisino. Sus diseños son elegantes y sofisticados, pero también son cómodos y versátiles. La marca es popular entre mujeres de todas las edades y es una de las marcas de moda más influyentes del mundo, cosa que también está en constante evolución. Le Figaro es una obvia referencia a Le Figaro, que es un diario francés fundado el 15 de enero de 1826. Es el diario más antiguo de Francia que aún se publica y uno de los diarios más influyentes del mundo. El nombre del diario, Le Figaro, hace referencia al personaje de la obra El Barbero de Sevilla, de Pierre Beaumarchais. En sus inicios, Le Figaro era un periódico satírico y liberal. El diario criticaba al gobierno de la Restauración y se convirtió en un símbolo de la oposición al régimen. En la actualidad, Le Figaro es un diario de información general. El diario cubre una amplia gama de temas, desde la política hasta la economía, la cultura y el deporte. De gran prestigio, es considerado uno de los mejores diarios del mundo. El diario tiene una amplia audiencia, tanto en Francia como en el extranjero. La siguiente marca es Paris Match. Solo se le quita la S y ya tenemos la marca original. Paris Match es una revista semanal francesa de actualidad y fotografías de alto impacto, fundada en 1949. Desde junio de 2009, la revista está disponible en versión digital. En sus inicios, Paris Match se centró en la actualidad política y social, pero pronto se convirtió en una revista de actualidad general, con especial atención a la fotografía. La revista se convirtió en un éxito inmediato y pronto se convirtió en una de las revistas más importantes de Francia. En la actualidad, Paris Match sigue siendo una de las revistas más importantes de Francia. La revista tiene una amplia audiencia, tanto en Francia como en el extranjero. Y finalmente, Paris Gazette. La Gazette de France fue un periódico francés fundado el 30 de mayo de 1631 por Théophile Renaudot, gracias a la licencia concedida por parte de los reyes de Francia para publicar el periódico. La Gazette fue el primer periódico regular de Francia y el primer periódico regular en cualquier idioma europeo. El periódico se publicaba semanalmente y se distribuía en París y en otras ciudades de Francia. En sus inicios, la Gazette se centró en la actualidad política y militar. Este periódico publicaba noticias sobre la corte, la guerra y la diplomacia. También publicaba noticias sobre otros países de Europa. En el siglo XVII, la Gazette se convirtió en un periódico de referencia en Francia. El periódico era leído por la élite política y cultural del país. El periódico también era leído por la población general de vez en cuando, que estaba cada vez más interesada en la actualidad. Ya en el siglo XVIII, la Gazette cesó su publicación en 1789, con el inicio de la Revolución Francesa, cosa que este fue considerado demasiado conservador por los revolucionarios y fue reemplazado por nuevos periódicos más radicales. A medida que más Ladybug y Cat Noir salvaban París, estos al mismo tiempo llegaban a solucionar ciertas problemáticas en sus vidas. En el caso de Mari, al ser Ladybug, los resultados que obtiene son ciertos cambios en su vida que radican en el mejoramiento en el ámbito académico y social, haciendo que ese mismo aumento de confianza sea notorio en su crecimiento personal, cosa que esa misma confianza llega a reflejarse al tener la capacidad de enfrentar verbalmente a Chloe y dejarla en su lugar por pisotearla por mucho tiempo. Pero esto es una transición cinematográfica.
Evidentemente pasaron meses desde que Hawkmoth construyó su guarida con tal de evitar ser detectado, cosa que este crecimiento en el personaje es plausible al saber que incluso toman sutilmente el elemento de que un portador asume la ligereza que le otorga su traje, mostrándola en ciertos ejercicios de gimnasia rítmica, como se llegó a presenciar cómo Mari pudo realizar tal maniobra dada su experiencia siendo Ladybug en el lapso de las batallas. Ejemplificado está cuando entendió plenamente que es importante calcular la velocidad de la oscilación de un péndulo cuando ella es el péndulo. En el caso de Adrien, al ser Cat Noir y estar enamorada de Ladybug, estas interacciones y el sinfín de buenas vibraciones que siente estando en su cercanía incentiva a Adrien a ser más sociable, más emocionalmente abierto, lo cual estas conductas desde su percepción son necesarias para desarrollar el debido conocimiento empírico de cómo relacionarse con las personas, más con la finalidad de provocar esas buenas vibraciones que tiene por Ladybug. Esta práctica social le ayuda a ganar experiencia, la suficiente como para que Ladybug viera a otra persona cuando Cat le dedicó tal música. Así que, ¿sí te preocupas por mí? Mientras Mari hacía hincapié en querer invitar a Adrien al baile, Chloe infortunadamente le menciona que ella será quien Adrien invita al baile, a lo que Mari la pone en su lugar. Y no deseo hacer énfasis en el modo de actuar de Mari, sino realizar un poco más de profundidad en el personaje de Chloe Bourgeois. Es evidente que la dificultad de conectar socialmente con los demás reside mucho en la carencia de educación por parte de sus padres, ya que ellos tenían el encargo de hacer que Chloe tuviese una módica percepción de los que la rodean. En vista de eso, cosa que no es más que una fácil exposición aparente de su más grande debilidad, el estar sola y sentirse como tal, lo cual esa conducta es un modo de reprimir a la niña que está asustada por dentro, como para exponerla en querer subir a la rueda de la fortuna, no sola, sino con Sabrina, con quien aparentemente quiere forzar ese sentimiento de compañerismo y hermandad que llegan a tener los amigos, que no llega a manifestar en su amistad. Vemos a un Gabriel totalmente arruinado por el uso continuo del Miraculous en su posesión, cosa que podemos observar cuán acabado está en su apariencia. No solo tiene que ver con el consumo de su vitalidad misma, lo cual en un sentido adulto, las etapas del duelo que toda persona experimenta son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. O es así como la película quiso plasmarnos, lo cual hasta este punto, la depresión que sufre Gabriel hasta ese punto llega a ser una metáfora a la manera en la que las personas reacias en superar la pérdida de un familiar terminan ahogando sus penas en los vicios autodestructivos, lo cual eso pensó Adrien al mencionar que perdió a su padre hace mucho tiempo, una escena paradigmática la cual retrata esas situaciones similarmente. ¿Mi padre? Perdí a mi padre desde hace mucho tiempo. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda parte, por lo que si gustas mucho en querer ver la tercera y final parte de esta serie de videos, te invito a darle like a este video mismo y suscribirte y activar las notificaciones para cuando llegue el momento en que yo suba un nuevo video a este canal. Ahora, sin más que añadir, soy SnowDeadsMan y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga.